Cuando yo entendí la verdadera solución por detrás de los problemas psicológicos en la adolescencia, yo entendí cómo tenía que intervenir y trabajar para poder solucionar estos problemas con los adolescentes y me sentí mucho más segura como terapeuta. Porque durante mucho tiempo yo trabajé desde el modelo tradicional de la psicología. Y desde el modelo tradicional, la solución a los problemas psicológicos es basado en reducción de síntomas. ¿Cómo hago para que ese adolescente sienta menos ansiedad? ¿Cómo hago para que ese adolescente tenga menos pensamientos difíciles? ¿Cómo hago para que ese adolescente sienta menos tristeza? ¿Cómo hago para que ese adolescente se quiera más? Entonces está relacionado a la reducción de síntomas para que el adolescente pueda hacer otras cosas. Entonces, necesito que el adolescente sienta menos ansiedad y ahí va a poder, por ejemplo, hacer las cosas que quiere hacer, etcétera, etcétera. Y esa creo que no es la mejor forma de intervenir. Y eso lo entendí cuando aprendí la terapia de aceptación y compromiso con adolescentes. Yo soy Isa Suárez, especialista en terapia de aceptación y compromiso, ACT con adolescentes y padres, y en ese canal te voy a enseñar de una forma fácil y práctica a intervenir desde ese modelo con adolescentes. Así es que si te interesa el contenido, suscríbete al canal para no perder los videos que se vienen. Bueno, como yo les estaba contando, el modelo tradicional nos orienta ¿a qué? A detectar síntomas, a estos síntomas, ¿no? Concluirlo en un diagnóstico, a partir de ahí utilizar técnicas para tratar de reducir esa sintomatología, entendiendo que esa es la solución al problema psicológico. Entonces, vamos a tratar de entender, ¿no? Desde ese modelo, cuáles son las emociones y pensamientos que están intensos y disfuncionales y vamos a tratar de apuntar técnicas a reducir estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, si es que un adolescente tiene ciertos comportamientos impulsivos, vamos a tratar de que en ese momento sienta menos rabia para que pueda hacer otra cosa y no esos comportamientos impulsivos, ¿verdad? Pero, como vimos en el video anterior, y si no lo viste el video anterior, te voy a dejar acá el enlace, velo, porque te va a hacer mucho más sentido lo que estamos hablando ahora. Como vimos en el video anterior, justamente el problema es tratar de reducir estas emociones, ¿sí? Es tratar de reducir estos pensamientos. Y entonces el modelo tradicional entra en la misma lógica que hace parte del problema, que es enfocar la intervención en la reducción de estas emociones y pensamientos. Como vimos en el video anterior, el núcleo de los problemas psicológicos es la inflexibilidad psicológica, una forma de funcionar, un patrón de comportamientos guiados por estas emociones que en el momento traen alivio de estas experiencias dolorosas y al mismo tiempo mantiene el adolescente sufriendo, porque las cosas que hace para reducir estas emociones impactan cosas que son importantes para él o para ella y entonces sufre más. Por lo tanto, desde ACT no hace sentido que entremos en la misma lógica de tratar de reducir estas emociones, porque eso es parte del problema y la solución es otra. Y de eso vamos a hablar en el video de hoy. ¿Cuál es la solución para la terapia de aceptación y compromiso? Es generar un patrón de comportamientos opuesto a la inflexibilidad psicológica, que la vamos a llamar de flexibilidad psicológica. ¿Cuál es el patrón opuesto que vamos a llamar de flexibilidad psicológica? Generar en el adolescente o enseñar al adolescente o desarrollar, si es que ya la tiene, potenciar la habilidad de contactar con pensamientos, experiencias dolorosas, emociones y poder hacer espacio para estas cosas dolorosas dándose cuenta que él es más que esas experiencias y cómo esas experiencias no lo dominan o no lo definen y él es más que ella, puede hacer espacio para eso y ayudarlo no solo a hacer espacio y notar y darse cuenta que es más que eso, sino que orientar su comportamiento no en base a la evitación, sino que en base a lo que ese adolescente valora y quiere conseguir en su vida y cómo le importa ser como persona. Y entonces, al guiar su comportamiento en relación a eso, va a poder construir, ¿no?, cosas que son importantes para él o para ella y también una nueva versión sobre sí mismo. Vamos a ver ejemplos. Entonces, solo para recordar, lo que vamos a ver son ejemplos de flexibilidad psicológica, que sería lo que vamos a tratar de fomentar desde el modelo de ACT,
que no va orientado a reducir las emociones y pensamientos incómodos a corto plazo, ¿no? Sino que la reducción de eso va a ser una consecuencia, ¿no? En la vida del adolescente a la medida que él se empiece a guiar por cosas que le importan, ¿no? Por sus valores y no siga guiando su vida en base a estas experiencias privadas dolorosas. Para poder hacer más sentido, vamos a ver los ejemplos y los vamos a comparar con los ejemplos del video de inflexibilidad psicológica. Si no te acuerdas de los ejemplos, no pasa nada, yo los voy a recordar, pero yo igual te sugiero que vea el video antes para que haga más sentido la comparación entre lo que es inflexibilidad psicológica y flexibilidad psicológica. Bueno, el primer ejemplo se trataba de un adolescente que cumplía con los criterios diagnósticos de un trastorno obsesivo compulsivo, porque dejaba de lado cualquier cosa que estaba haciendo cuando tenía pensamientos de que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Su mamá se iba a morir. Y entonces, como eso le daba mucho miedo, limitaba su acción y dejaba de lado lo que estaba haciendo como una forma de controlar ese miedo. Y eso mismo que hacía impactaba en las cosas que eran importantes para él. ¿Cuál podría ser la solución desde el modelo ACT al fomentar la flexibilidad psicológica? Ayudar a ese adolescente a hacer espacio para esos pensamientos. Ayudar a ese adolescente a darse cuenta que él es una cosa y otra cosa son sus pensamientos y que él es el que contiene estos pensamientos. De más que eso, hacer espacio para ese miedo. Y al mismo tiempo, también lo vamos a ayudar a ese adolescente a descubrir lo que le importa, cuáles son sus valores, cómo quiere ser como persona. Podemos, por ejemplo, descubrir que a ese adolescente le importa ser valiente, que le importa ser cariñoso, que le importa ser dedicado y entonces, al hacer espacio para el miedo y notar los pensamientos, vamos a ayudarlo al hacer espacio para eso, girar su atención hacia las cosas que le importan y hacer cosas en esa dirección aunque sienta miedo. Y de a poquitito, ese miedo que se ve tan intenso se va a ir normalizando porque él va a ir construyendo otras cosas sobre él mismo y se va a ir sintiendo más satisfecho, más tranquilo, más capaz, porque está haciendo cosas en esa dirección. El segundo ejemplo que vimos era un adolescente que llegaba a la casa del colegio, se sentía inútil, pasaba todo el día en la casa para poder evitar esos pensamientos de que era inútil y al final del día terminaba aún más frustrado y aún más inútil, sintiéndose aún más inútil y poco productivo. Ese es su patrón de inflexibilidad psicológica. ¿Qué sería fomentar la flexibilidad psicológica? Algo muy parecido al ejemplo anterior. ¿En qué sentido? En el sentido de descubrir con ese adolescente qué es lo que le importa, qué cosas le gusta, qué valora, cómo quiere ser como persona. Podríamos descubrir, por ejemplo, que ese adolescente quiere ser productivo, quiere ser útil, quiere ser, que valora también el aprender, el descubrir cosas, el solucionar problemas. Y entonces lo que va en esa dirección es llegar a la casa y aún con la sensación de que es inútil y de que no le va a servir de nada hacer las cosas, notar eso como parte de su experiencia y elegir hacer diferente, elegir guiarse por sus valores y hacer cosas en esa dirección. Porque a la medida que empiece a hacer cosas en esa dirección, y vamos a ir descubriendo con él cuáles son estas cosas, que quizás sea llegar y estudiar un poco porque valora aprender y es curioso, quizás sea llegar y tener algún hobby, quizás sea la música, quizás sea alguna otra actividad, vamos a descubrir con él, pero el tema es, a la medida que empiece a hacer cosas en esa dirección, va a ir construyendo otra versión sobre el mismo y se va a ir sintiendo más productivo, se va a ir sintiendo más útil, se va a ir sintiendo más capaz. Y todas estas emociones y pensamientos difíciles indirectamente van a ir reduciéndose, pero no como el foco principal de la intervención, como consecuencia de ayudar a ese adolescente a vivir una vida significativa. Antes de seguir con el próximo ejemplo, quiero invitarte a suscribirte al canal si te ha gustado el contenido hasta ahora. También si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia de tema que quieras dejar para los próximos videos, estoy contenta en recibir cualquiera de estas cosas. Y también los voy a invitar, si les interesa profundizar aún más en la intervención desde ACT con adolescentes, a revisar el curso que tengo sobre eso. La descripción está acá en los comentarios.
Bueno, veamos el último ejemplo en comparación con el video de inflexibilidad psicológica, que era un adolescente que cumplía con los criterios diagnósticos de una ansiedad social. ¿Qué era lo que ella hacía? Por miedo al rechazo, por el miedo a la crítica, por la sensación de que la iban a dejar de lado, ella misma se aferraba mucho a las personas que conocía, no hablaba, no buscaba conocer gente nueva, rechazaba invitaciones, no hacía invitaciones y todo eso que en el momento la ayudaba, a la larga termina eso que hace alimentando estas emociones y estos pensamientos sobre ella misma. Como vimos, a esa adolescente ella valoraba y quería hacer amigos. Entonces podríamos descubrir con esa adolescente desde el modelo de ACT para fomentar la flexibilidad psicológica cómo quiere ser ella como persona, qué características quiere tener. ¿Admira a alguien que tiene esas características que quiere? Podríamos descubrir, por ejemplo, que ella admira mucho a una amiga que es muy sociable, muy extrovertida, que habla con todos, que es muy segura. Y podríamos, por ejemplo, descubrir que como valora eso, ¿no? Quiere también parecerse a eso. Pero para eso hay que hacer cosas en esa dirección de una persona sociable, extrovertida, segura, y empezar a hacer cosas en esa dirección requiere que esa adolescente pueda abrirse al miedo al rechazo, abrirse a la sensación de no soy parte de eso, pero cuando esté ahí en la interacción social, no poner el foco en eso, sino que poner el foco en lo que ella quiere transmitir a los demás. Pero no transmitir en términos de apariencia, sino que transmitir en términos de lo que a ella le importa ser como persona. Y así empezar a fomentar estas relaciones sociales, aunque tenga miedo y aunque tenga pensamientos de que no es parte. Estos son ejemplos contrapuestos de lo que es inflexibilidad psicológica y flexibilidad psicológica. Para poder finalizar esa seguidilla de videos, ¿qué vimos? Que el modelo de ACT es un modelo transversal, es decir, entiende que por detrás de las dificultades, cualquiera que sea, va a estar el núcleo común, el problema común va a ser la inflexibilidad psicológica, que es justamente un patrón de comportamientos rígidos guiados por pensamientos y emociones dolorosas para poder reducir estas experiencias en el momento, tener alivio de ellas y al mismo tiempo hacer esas conductas de evitación y control de las emociones y pensamientos limita la vida del adolescente y termina generando aún más sufrimiento. Vimos los ejemplos y vimos que la solución para ACT no está en reducir emociones y reducir pensamientos y reducir síntomas, está en ayudar al adolescente a tener una mejor calidad de vida, ayudar al adolescente a vivir la vida que quiere vivir, una vida significativa, una vida valiosa. Y para eso, para tener una vida valiosa, hay que abrirse a ciertas emociones y pensamientos que no le gustan. Y vamos a enseñar esa habilidad de hacer espacio y contactar con lo que le duele, pero en función de un objetivo mayor, un objetivo que es algo que me importa, que son mis valores y lo que quiero ser como persona. Y a la medida que el adolescente abra espacio para eso y empiece a avanzar en esa otra dirección, va a ir construyendo una nueva versión sobre el mismo en que van a venir emociones más positivas, como lo decimos informalmente, más agradables, ¿no? Y esas otras cosas más negativas, ¿no? Que el adolescente la percibe como negativa, las va a ir minimizando, dejando de lado. Es decir, el foco ya no va a estar puesto en eso, va a estar puesto en lo que a mí me importa y eso indirectamente va a ir reduciendo ese sufrimiento. Quizás ahora ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo, Isa? En la práctica, ¿qué es lo que tengo que hacer para fomentar la flexibilidad psicológica? Vamos a hablar sobre 3 pasos para fomentar la flexibilidad psicológica en el próximo video. No te pierdas y para no perderlo, suscríbete al canal. Si tienes comentarios, dudas, preguntas, cosas que no estés de acuerdo, escríbalo también. Y te invito también a revisar el curso ACT con adolescentes si te interesa y quieres seguir profundizando en ese tema.